Estamos al aire, arquitecto. Buenas noches, distinguidos alumnos. Otra vez estamos en este taller, curso taller de formación de pastores. Hoy vamos a avanzar todo lo concerniente a la parte ética y también a la parte cognitiva o intelectual que se requiere para desarrollar esta carrera. Previamente vamos a pedir que nuestro jefe de carrera pueda destinar a uno de los pastores para que pueda iniciar esta jornada con una oración, entregando a nuestro Padre todo lo que hacemos. Adelante, ingeniero Luis, por favor. Muy bien, arquitecto, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando a través del Facebook y a todos los estudiantes que están conectados a través del Meet. En esta día vamos a ceder la palabra al pastor Claudio Barreto, quien va a realizar la oración de inicio de esta jornada de capacitación. Adelante, pastor Claudio, con la oración del día de hoy. Bien, gracias. Buenas noches, queridos pastores. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, ingeniero. Vamos a orar para iniciar esta sesión. Padre amado, Dios de la gloria, te agradecemos en esta noche. Estamos nuevamente con esta nueva sesión para seguir aprendiendo de ti. La necesitamos, Señor Dios de la gloria. Bendice cada consiervo, cada hermano. Seguramente están también sintonizando, Dios de la gloria, que esta noche para nosotros sea de mucho provecho. Gracias, Padre. Encomendamos este tiempo de enseñanza y aprendizaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, seguimos entonces en la línea y, bueno, recordamos que hemos planteado el aprender a aprender para conocer más a Dios, o sea, aprender, entender, analizar y conocer más a nuestro Padre, a nuestro Dios, a Todopoderoso Dios, todos los atributos. Y uno de los puntos importantes es vivir en la intimidad con Dios para que podamos conocerlos mejor, tener la comunión con Él durante que uno determine, ¿no es cierto? Puede permitir que nos podamos entender mucho mejor. O sea, vivir en intimidad significa tener tiempo separado para Él, y eso durante todos los días de la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Hay que, escoger horas. Cada persona tiene diferente tipo de actividades, pero es importante que todos los días estemos en comunión con Dios, y esa comunión nos va a llevar a tener mucha confianza y una relación más íntima con Él, y vamos a entender mejor cuál es el plan de Dios hacia nosotros, qué quiere Dios que hagamos nosotros para Él. Y bueno, puede ser a través de devocionales, a través de estudios bíblicos devocionales. Hay una serie de temas que se pueden manejar a ese nivel. O sea, depende de cada uno de ustedes cómo busca y cómo encuentra la intimidad con Dios. En Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es importante entender, ¿no es cierto?, lo que plantea en Romanos 12, 1 y 2. Dice: en vuestro culto racional. Racional tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la parte mental, con la racionalidad, con el análisis, con todo lo que significa la mente, ¿no es cierto? Entonces es importante desechar todas esas creencias que en algún momento se han planteado, se han transferido de la Iglesia católica. Nosotros tenemos muy fuerte influencia católica. Los católicos plantean que no es necesario que la Grey o los fieles piensen mucho, porque toda la interpretación que le llega a través de cualquier homilia, cualquier mensaje de la Iglesia, puede ser un sermón, una prédica, y no es necesario que la persona razone, sino que
la única verdad y la única fuente de conocimiento, es la máxima autoridad de la Iglesia, en este caso el Papa, que es el pontífice. Entonces, bueno, en mucho tiempo las personas de la Iglesia Católica estaban acostumbradas a escuchar ciegamente, escuchar de una forma fidedigna lo que dicen las autoridades y creer ciegamente lo que ellos planteaban, o sea, lo que ellos plantean. Entonces no hay mucha discusión, ahí se plantea con mucha claridad que la autoridad de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, el catecismo, todos los concilios plantean una sola forma muy disciplinada de entender lo que es la palabra del Señor. Nosotros, en cambio, no. Nosotros tenemos la posibilidad, de eso se trata la reforma, de poder entender la Biblia, escuchar la Biblia, analizar la Biblia, estudiar la Biblia, y eso no hace solamente a las autoridades o a los líderes eclesiales. Lo que la reforma hace es que la palabra del Señor llegue a todos y cada uno de los cristianos. O sea, que es importante entender eso. La Biblia es para que se difunda en toda la cristiandad, en todos los cristianos protestantes evangélicos. Entonces, acá puede haber una interpretación diferente, puede haber una iluminación diferente, una revelación diferente. Lo importante es que estemos dentro de la práctica de que la luz de la verdad llegue a través de la palabra del Señor y que las personas que pueden acceder son toda la grey, no es solamente las autoridades, no es solamente los líderes o los sacerdotes, sino que la Biblia es instrumento de todos y cada uno de los cristianos. Por eso es importante también entender que la forma de cómo preparamos, cómo enseñamos, cómo capacitamos en la palabra del Señor es diferente, muy diferente a lo que se plantea en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el discipulado nosotros lo hacemos de forma diferente en la práctica, en la misma congregación, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante plantear que el discipulado, por ejemplo, es vital para nosotros, los cristianos evangélicos protestantes, porque cumplimos la palabra del Señor. Dice, ir y hacer discípulos por las naciones. Entonces, es importantísimo trabajar en esa línea. Entonces, ¿qué plantea Romanos 12:1-2? Dice, ¿qué es vuestro culto racional? ¿Cuál es el culto racional? Agradar a Dios. O sea, realmente, conscientemente, con el intelecto, con la razón, con la lógica, nosotros buscamos agradar a Dios en base al entendimiento, a la mente que nos ha dado nuestro amado Padre. Podemos leer la palabra y podemos comprenderla, podemos analizarla, podemos, después de un análisis, tomar lo bueno, desechar lo malo o cualquier cosa que suceda. Estamos en la obligación como cristianos de referirnos a la Biblia. Por ejemplo, si viene alguna tendencia, alguna línea, nosotros tenemos que investigar si está dentro de la palabra del Señor, y si está, entonces es válida. Si no está dentro de los 66 libros, entonces ya empezamos a dudar. Entonces, es importante entender que la formación, el enfoque y la cosmovisión cristiana nuestra es bien diferente que otras religiones. Básicamente tenemos una relación con Dios más que una religión. Entonces, la Biblia confirma la necesidad de ser sacrificio vivo y da más detalles sobre el plan de Dios. Esto lo podemos ver hoja tras hoja en la Biblia, qué sé yo, libro tras libro, capítulo por capítulo. Y eso lo describe también Primera de Tesalonicenses 4:3-7. Si bien somos pecadores, pero tenemos que guardar con mucho más fuerza la tentación, el caer en el pecado. ¿Qué dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4:3-7? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que seamos santificados. O sea, que nos santificar quiere decir apartado, pero vivir en santidad ya es lo que tenemos que hacer nosotros. Que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios.
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, ni hay que mentirle al hermano, no hay que tratar de timarlo para nada. Que nadie agravie ni engañe. Y agraviar es que la persona, bueno, haga daño a otra persona, al hermano, ¿no es cierto? Peor todavía, ni engañe a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces, estos son los códigos de ética, los códigos de los principios que tenemos que seguir, no solamente las autoridades de la iglesia, sino también la Grey. Esa es la gran diferencia también que tenemos en todo lo que significa la iglesia de la Reforma, ¿no es cierto? Que la Grey tiene que buscar también santificarse. O sea, no es solamente un privilegio, un honor, una honra para los líderes, sino que los cristianos tienen que vivir en santidad, en permanente perfección, aprendiendo y desarrollando todo lo que es el discipulado. Bueno, es importante entonces que el cristiano descubra el plan de Dios. ¿Cómo lo descubrimos? Dijimos hace un momento, a través de los devocionales, de la comunión con Dios, de la permanente comunión con Él, de la relación. ¿Qué tipo de relación buscamos los cristianos con Dios? Eso es clave entender. O sea, por ejemplo, ¿qué hacen en otras religiones? El puente entre Dios y los hombres sería el sacerdote, el pontífice, que sería el papa. Incluso hay muchos intercesores, ¿no es cierto?, como los santos. O sea, y hay una serie de temas. En cambio, nosotros no, nosotros planteamos que tenemos que tener una relación directa con el Señor, obviamente mediante el mediador que es Jesucristo, que es el Señor mismo, es nuestro Señor. Entonces, ahí varía totalmente la forma de cómo descubrir nuestro plan. Además que está todo por escrito también en la palabra del Señor. Entonces, es interesante la forma incluso de la oración que tenemos, es cualitativamente diferente que la oración de otras religiones. Por eso es importante que a través de todos los mecanismos, toda la hermenéutica, todas las prácticas que tenemos, tener la comunión con Dios y pedir consejo del Espíritu Santo de Dios. O sea, no puede haber ningún cristiano que no crea en el Espíritu Santo de Dios y cómo opera, digamos. O sea, está en la palabra del Señor. A la Biblia se la cree de punta a canto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuando se plantea que está el Espíritu Santo y Jesús nos deja un paracleto, nos deja un consolador, entonces tenemos que actuar en consecuencia. Porque la Biblia no es un menú. Esto creo, esto no creo. No, la Biblia se la cree toda, no se la cree. Entonces, es muy importante la relación que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Dios en su infinita bondad reveló y confirmó sus planes a través de una infinidad de mensajes que recibimos. Pero una de las más seguras es la lectura de la Biblia. O sea, que también es reforzada por la vida en comunión y en comunidad, en coinonía con las personas que estamos nosotros compartiendo la palabra del Señor. O sea, tenemos que acostumbrar a la grey. Nosotros también tenemos que ser muy consecuentes, que es importante la congregación de los santos. Pero también es importante entender la palabra del Señor, que la familia es el eje central del desarrollo del cristianismo, ¿no es cierto? O sea, es importantísimo entender que la familia es también un elemento, un engranaje, una célula familiar, es realmente clave para que se pueda luchar contra el analfabetismo evangélico, contra el analfabetismo bíblico, y con la iglesia sí se puede, digamos, coordinar, los familiares pueden coordinar, la familia puede coordinar con los diferentes planes y programas que tiene la iglesia. Incluso además sabemos nosotros que las relaciones entre sueños, con sueños, los mensajes que tenemos van a determinar cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, para que nosotros vayamos cumpliéndola.
que deben ser obviamente entendidas no con un sentido supersticioso, sino con un sentido de fe. Una cosa es la superstición y otro tema diferente es la fe. Entonces, la fe es la que debemos reforzar. Y obviamente, echar fuera todo el tema del misticismo, el tema de la superstición, ¿no? Nosotros sí tenemos contacto con un Dios vivo, creemos, y lo creemos firmemente, Él está vivo, la palabra también es viva. Pero de ahí a llegar a ciertos tipos de supersticiones, van generando problemas incluso de comprender la relación que tenemos con nuestro Dios. Entonces, todo, absolutamente todo, lo tenemos que evaluar a través de la luz de la Biblia, de la palabra. O sea, si hay tendencias, si hay mensajes, cualquier cosa, yo creo que debemos tener la habilidad a través de los mecanismos que hemos aprendido, de los métodos, de los enfoques, de la hermenéutica, la homiléptica, o sea, realmente todo lo tenemos como bien planeado, pero o cualquier instrucción que nos llegue de afuera, etcétera, siempre lo tenemos que contrastar con la Biblia, como lo hacían en Berea, ¿no es cierto? La congregación de Berea, cualquier cosa que se planteaba, inmediatamente los ancianos recurrían a la Biblia para ver si realmente estaba dentro de la voluntad del Señor. Entonces, uno de los puntos importantes es que dentro de la voluntad del Señor nos tenemos que apropiar de las promesas de Dios con mucha fuerza. ¿Creemos o no creemos en la palabra? Creemos en la palabra. ¿Hasta qué punto los siervos de Dios, de nuestra grey, de los discípulos, incluso los líderes, realmente se apropian de las promesas que están en la Biblia? Por ejemplo, en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay que buscar constantemente el rostro de Dios y Él se va a acercar a nosotros. Dice, ora a Dios, estudia las Escrituras, prepárate y vive en santidad. Él te revelará su plan oportunamente, pertinentemente, en el lugar y el momento perfecto, preciso. Él no se adelanta ni se atrasa, Él es perfecto. Entonces hay que estar atentos a lo que dice nuestro Dios. ¿No es cierto? Entonces hay que aprender a tener paciencia, hay que aprender a vivir dentro de lo que significa la fe. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. Eso no significa que anulemos el intelecto. Hay como una especie de enfoque cristiano que es muy, muy malo, que se mete mucho a la parte mística, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no, yo creo que la palabra del Señor, por eso nos ha dado el Señor, para que la entendamos, la analicemos, la comprendamos y de esa forma podamos vivir conforme a su voluntad. Gran parte de la voluntad de Dios se saca de la palabra. Entonces no es necesario mucha especulación, sino lo que tenemos que ver es que realmente si está en la palabra es bueno, ¿no es cierto? Entonces esa es la clave del éxito. Entonces ver qué es lo que está sucediendo y ver qué se va a resolver en relación al entendimiento y la luz y la revelación que nos da la palabra del Señor. Entonces, la Biblia declara en Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba. ¿Cuáles? En las divinas, en el nuestro Padre, no en las de la tierra. Y tenemos ese manual de funciones, manual de vida, que es la palabra del Señor. El Señor nos llama a glorificarle con toda nuestra mente. Qué interesante. Aquí nos estamos planteando temas de misticismo, solamente de fe, dice, no, aquí dice con mucha claridad, en Colosenses 3:2, concentre su atención en las cosas de arriba, las cosas de la divinidad, no en las de la tierra. El Señor nos llama a glorificarle con toda nuestra mente. O sea, no es solamente glorificarle en fe, hay que exaltarlo también conscientemente, con todos nuestros sentidos, y con lógica, con razonamiento, con entendimiento, pero obviamente también con sentimiento y con el espíritu.
Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Cada momento para nosotros es importante. ¿Por qué? Sabemos que los días son malos. Esto está en Proverbios, bueno, está en Efesios 5:15 a 16. Los días son malos. El cristiano entonces comprometido tiene que plantear ese amor al Señor. Y tiene que amarlo no a medias, sino tiene que amarlo con todo su corazón, con convicción. Porque el amor también es un estado del alma, también es un estado de la conciencia. Yo defino, yo quiero y determino amar al Señor con convicción. ¿Por qué lo amo? Porque yo he decidido, ¿no es cierto? Entonces esa es una buena forma de amar. Bueno, en hebreo hay varias palabras que determinan cierto tipo de amor. En cambio, en español mezclamos mucho la palabra amor, pero en hebreo son mucho más exactos para plantear el amor ágape, por ejemplo, el amor, qué sé yo, filial, el amor eros. Entonces, pero nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces, es importante que entendamos que la decisión de amar es una decisión también que la tomamos en el momento que nos ordenamos de pastores, de ministros, de maestros. Entonces es bien importante plantear el amor a Dios. Entonces amar con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y además de ese amor surge ese temor reverente a Dios, que no es miedo, sino es sabiduría. Mientras más amo a Dios, más sabio soy, porque tengo la posibilidad de entenderlo mejor. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno ama, comprende más a la otra persona. Imagínense amar a Dios y el que nos ama tanto, entonces tenemos una relación de amor, porque Dios es el mismo amor. Entonces, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Proverbios 3:13. ¿Cómo obtenemos sabiduría? ¿Cómo aumentamos la inteligencia? ¿A quién le pedimos fe? Obviamente a nuestro amado Padre. Dios es amor y nos enseña a amar y a servir al prójimo, como está establecido en Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice, pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da la sabiduría. Entonces nosotros somos máquinas de hacer el bien, en realidad. O sea, la buena conducta, ¿de dónde proviene? Ni siquiera de nosotros, sino viene del Espíritu Santo también. Pero ¿cómo la expresamos? Mediante obras hechas con humildad, que nos da la sabiduría. Por ejemplo, por eso estudiar a Dios permite ocupar la mente sabiamente. El estudio y la humildad cristiana van de la mano, van juntos. Entonces, es necio no estudiar la palabra del Señor todo el tiempo. Porque cuando me estudia la palabra del Señor, inmediatamente hay una retroalimentación y usted va cambiando su forma de actuar. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Proverbios 19:8. Entonces, realmente el entendimiento, es decir, el que posee entendimiento, que es razón, ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, todo este tipo de enfoques nos hace ver que realmente cada vez nos diferenciamos totalmente de las otras religiones, ¿no es cierto? Porque el investigar, el analizar, el entender, el descubrir, el buscar todo el tiempo el rostro de Dios, determina que vayamos construyendo conocimientos guiados por el Espíritu Santo. En otras religiones no. Te dicen, esto es así y punto, no tienen que creer. Y el que no cree en eso, bueno, es herejía. Entonces es castigado, ¿no es cierto? Pueden hacer un proceso, incluso hay algunas religiones que excomulgan, lo sacan, ¿no es cierto? O lo echan de la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, la excomunión para algunas religiones es lo más normal. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Que nosotros tengamos la figura muy clara, que tenemos que usar mucho nuestro intelecto, no como otras personas que se les da todo mascarito, se les da todo
ya hecho, ¿no es cierto?, solamente para, como una sopita muy liviana. Y esto tiene que aprender y punto. O sea, que quieres preguntar algo y dice, no, eso no te corresponde. En cambio, nosotros los cristianos sí tenemos la potestad de preguntar, de averiguar, de indagar. Por eso, en muchas congregaciones tenemos que aguantar que en la grey sea muy preguntona. Así somos. Y tenemos que nosotros como maestros, como pastores, dar a conocer a través de esas preguntas, con mucho amor, con mucha tolerancia, con mucha paciencia, a quién servimos, para qué servimos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. Entonces, esto es bien importante, ¿no es cierto? En Efesios 1, 17 y 19 dice, para que Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 17 a 9. O sea, realmente es importante entender que el cristiano tiene que utilizar mucho la lógica, utilizar mucho el intelecto, utilizar mucho el razonamiento, ¿no es cierto? Todos los versículos que estamos planteando refuerzan la idea de que Dios nos ha dado una mente, no para que sean animalitos como, bueno, muchas personas, bueno, les dan solamente a los perritos, les da solamente una mente que puede ser para mover la cola, actuar por instinto, etcétera. Pero a nosotros nos ha dado una mente, nos ha dado los dones. Y esos dones, ¿no es cierto?, tenemos que utilizarlos. ¿Y dónde lo honramos al Señor? Para utilizar esos dones, estudiando teología sistemática, estudiando Biblia, entendiéndolo, razonando para entender qué mensajes nos da. Y eso es importante que desechemos, ¿no es cierto?, algunos prejuicios en relación a la parte mística de la religión. Entonces, porque nosotros no tenemos religión, recalco, repito, tenemos relación. Entonces, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo vano, lo trascendente, necesitamos analizar. Ese es el punto. No es solamente tomo lo bueno, desecho lo malo. No. Tenemos que utilizar la lógica, tenemos que utilizar una serie de herramientas, procedimientos, tanto de hermenéutica, de exégesis, de incluso poner en funcionamiento nuestra fe, ¿no es cierto?, para que nos dé la iluminación el Señor y determinar qué es lo malo, qué es lo bueno. Si no, seríamos muy frívolos. Entonces, en cosas que son trascendentales, hay que analizar a profundidad. Y ahí nos ayuda mucho también la teología bíblica, que es un alimento sólido que debe alimentar el saber de todo líder. O sea, la teología bíblica no es alimento para bebés, es alimento sólido para que nosotros, bueno, estemos bien alimentados en la palabra del Señor. Y todo líder tiene que dominar la teología sistemática, ¿no es cierto?, la teología bíblica, la teología propiamente dicha, y todo ministro de Dios es un teólogo, dijimos ayer, y eso lo tenemos que meter con mucha claridad. Somos teólogos, y como teólogos tenemos que utilizar muy bien la teología sistemática. Todo pastor debe conocer y practicar en su vida, como lo describe la palabra de Dios en Hebreos 5:14, el hacer la palabra. Por ejemplo, dice, es para los que han crecido espiritualmente y buscan la perfección. Es para los que han alcanzado madurez, para los adultos que, por medio de la práctica, el uso y las costumbres, tienen los sentidos entrenados y el discernimiento del bien y del mal. Entonces, esto es clave. Yo creo que en ninguna otra profesión nosotros, vemos las otras profesiones que tienen que estar discerniendo entre el bien y el mal. Nosotros sí, todo el tiempo tenemos que estar con mucha atención y prestos para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, el estudio de la teología bíblica es para los pastores que tienen madurez espiritual
y sólida formación académica. Entonces, sólida formación académica. Entonces, por ejemplo, hay discusiones entre pastores que son vanas, que son realmente insulsas, que solamente llevan al griterío, que llevan al odio, que llevan a la mala interpretación. Siendo que un pastor, repito, lo que tiene que hacer es conocer la teología sistemática. Si yo conozco la teología sistemática, entonces voy a conocer los planteamientos de las diferentes doctrinas, no de las que están actualmente en el mundo, sino también de las doctrinas que se han desarrollado durante los últimos siglos, o sea, milenios podríamos plantear. Entonces, si una persona viene y plantea una teología que está dentro de la teología bíblica sistemática o la teología sistemática, entonces yo sé cuál es el pensamiento del colega pastor y yo le puedo explicar qué es lo que piensa de su doctrina, ¿no es cierto? Yo tengo en ese punto otro tipo de doctrina. Entonces, ¿para qué vamos a discutir si conocemos las doctrinas que están dentro de lo que es la reforma, lo que es la teología sistemática, en lo cual se estudian también los diferentes enfoques doctrinales? Entonces, si bueno, una persona es cuadrangular, ya sabemos a qué versículos, a qué libros le da mayor importancia. Entonces, ¿para qué vamos a discutir? Ya sabemos que está en esa línea. Y ahí viene la gran madurez del pastor. Por ejemplo, a ver, si un pastor conoce que el otro pastor de otra congregación no está muy convencido por ejemplo, del bautismo por inmersión total, digamos, ¿no es cierto? Dando un ejemplo solamente. Bueno, eso nos va a separar, sí, pero ¿cuál es lo trascendente? ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que tengamos la piedra fundamental, la base, donde vamos a construir nuestras creencias, ¿no es cierto? ¿Cuál es la base firme? Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo Jesús y Él también tiene a Cristo Jesús como base fundamental y no hay discusión sobre la obra, el trabajo, todo lo que la obra salvadora de Cristo Jesús, entonces, bueno, pues hay más cosas que nos acerquen que nos separen, ¿no es cierto? Entonces, si ellos piensan que, bueno, incluso hay congregaciones que se dividen porque dice que no hay que la cena del Señor se la tiene que hacer con jugo de uva, que es malo tomar vino, y allá están peleando por el tema. Si esa congregación realmente tiene construida su doctrina sobre roca sólida, que es Cristo Jesús, sobre el Evangelio, entonces, bueno, yo creo que hay que respetar a la persona que piensa que se tome jugo de uva y no vino. Está bien, ¿no es cierto? O que, bueno, se plantee cualquier otro tipo de observación que no sea tan importante, tan trascendental. Lo importante es unir, no desunir. Entonces, hay personas que realmente hacen cuestión de Estado por una cosa pequeña. Por ejemplo, si no se debe utilizar la letra bíblica en canciones vernaculares, que eso, yo creo que habría que ver, ¿no es cierto?, el punto de vista, pero si estamos coincidiendo en puntos que son trascendentales, que no nos van a separar jamás, entonces yo creo que hay que plantear mucha madurez espiritual. Decirle, sí, tienes razón, o sea, me parece que tú tienes este enfoque cuadrangular, entonces de dar más importancia a estos puntos, pero nosotros sí o sí, tanto ustedes como nosotros, le damos importancia a Cristo Jesús y a Cristo en la cruz. Eso nos une, ¿no es cierto? Esto es bien importante, pero no significa esto que vayamos a ser ecuménicos, tampoco es irse al otro extremo, ¿no es cierto? Entonces hay que tener realmente el conocimiento de la teología sistemática que nos va a guiar los pasos firmes en lo que significa la precisión, conocer la precisión de la palabra, conocer la precisión, realmente hablar con la precisión, ¿no es cierto?, que requiere la palabra del Señor.
Yo plantearía como un ejemplo, si hay cazadores en este grupo. Una cosa es cazar con escopeta, escopetear, y otra cosa es ir directamente con mira telescópica, ¿no? Para lanzar el tiro de gracia, digamos. Entonces, esto es importante entender. El buen pastor, el ministro de Dios, utiliza con precisión la palabra del Señor. Que no sé cuáles son, ¿qué necesitamos para eso? ¿No? El estudio de la teología, pero sistemática, bien hecha, bien planteada. Es para los pastores que tienen esa madurez espiritual para poder guiar a la grey, ya que puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Para los que han ejercitado su capacidad, su facultad de percepción espiritual, y lo usan para tomar decisiones acertadas. Esto es importante porque especialmente en los capellanes que están en las universidades, tienen que enfrentar con muchos cuestionamientos de todo tipo, ¿no? Desde científicos hasta de comportamiento. Y el capellán de una universidad, bueno, tiene pues la capacidad de poder ver hasta las líneas políticas desde el punto de vista, digamos, bíblico. O también responder cierto tipo dar respuestas a cierto tipo de tendencias que tiene la juventud, ¿no es cierto? Hay pastores que vienen a la congregación, personas que están por ejemplo, son los emos o tienen alguna otra tribu urbana, y hay escándalo en la congregación. No, el pastor tiene que conocer qué es lo que ha llevado, de dónde ha salido esa tribu urbana, cuál es su querer, su sentir, cuál es su ideología, de dónde viene, si viene de la Biblia satánica. ¿Para qué? Para rescatar almas, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, el pastor es un todólogo también. O sea, sabe de todo, tiene que investigar de todo. Y si no, bueno, tiene que asesorarse. ¿Por qué? Yo le digo, hablando con un pastor, él me decía, realmente he logrado resolver muchos problemas de mi congregación. Yo le pregunté, ¿qué es lo que has hecho? En mi congregación tenemos de todas las profesiones. Entonces tengo el mejor grupo consultivo o consultor o de asesoramiento que puede tener una empresa. Entonces tiene abogados, tiene médicos, todo. Y si yo les doy conocimiento bíblico, les doy la convicción de creer en Dios, les doy las pautas que son importantes para vivir en la perspectiva de lo que es el cristianismo. Entonces yo veo los frutos ya en los abogados que están dando, me dan a mí consejos, me dice, que son llenos, empapados de lo que es el cristianismo, o sea, que es la cosmovisión cristiana. Entonces es interesante, usted en su congregación es una familia y en su familia tiene diferentes profesioes, diferentes, personas de diferentes tipos de actividades. Entonces es una pena dejar a estas personas no sirviendo a los hermanos desde el punto de vista cristiano, pero con su profesión laica, ¿no es cierto? Esto es importante. Entonces, si organiza bien su congregación, como lo hace el hermano que me habló, me parece interesante. Incluso estaban trabajando a través de las páginas de internet, de las redes sociales, y bueno, el médico, hay un grupo de médicos en esa congregación. Los médicos, ¿no es cierto?, dan mucha ayuda a la Grey. Y la Grey dice, qué lindo tener a hermanos que dan la vida por el hermano, entonces los podemos llamar, podemos comunicarnos vía internet y ellos nos dan consejo. Obviamente que les dicen, bueno, sí, tú tienes un problema gastroenterológico, anda a donde otro médico, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante cómo se puede plantear que la cosmovisión bíblica puede fortalecer las congregaciones. ¿Verdad que eso es teología práctica, no? También el estudio sistemático deben haber una serie de temas secundarios que pueden o no atentar contra una u otra doctrina, como la que se expone, por ejemplo, en la salvación. O sea, hay gente que quiere acuchillarse porque piensan que la salvación se la pierde, otros dicen salvo siempre salvos, otros dicen se pierde, no se pierde. A mí lo que me interesa es que coincidan, ¿no es cierto?, en quién da la salvación por gracia, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, si que estamos de acuerdo con que Cristo Jesús ha muerto para darnos
ese regalo tan grande, quitarnos, redimirnos, ya es un punto muy importante de coincidencia. Ojo, estamos hablando dentro de la línea de las 5 solas, de los 66 libros del canon, ¿no es cierto? En ningún momento se está planteando que podamos ser personas que vamos a buscar hacer alianzas con los brujos, por ejemplo, ¿no? Hay algunos grupos de personas que dicen, no, pues los brujos sí, es cultura, vamos a hacer sahumar la congre, ¿no? Y eso ya pues es una relación bíblica, ¿no es cierto? Totalmente diferente. No se puede hacer sahumar una congregación. ¿Por qué? Porque por más que sea cultural, eso es adorar al demonio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado para plantear ese tema. Por eso hay mucha reacción, por ejemplo, cuando quieren mezclar las congregaciones cristianas con su fuerte contenido doctrinal, ¿no es cierto?, con los babalaos, con los brujos, con los santeros, ¿no es cierto?, que hay que respetar a los achanchiles, no sé qué ellos plantean con las leyes, y eso genera realmente mucha confusión. No es solamente un ecumenismo, digamos, entre cristianos, sino es un ecumenismo ya que lleva a unir a Satanás con, ¿no?, a poner a Satanás al mismo nivel que lo que nosotros planteamos, lo más sagrado que es Dios. Entonces, hay que tener mucho poder de discernimiento. Por ejemplo, las doctrinas que generan divisiones en el cuerpo de Cristo deben ser de fondo, divisiones fuertes. Estamos hablando, repito, dentro de los cánones del protestantismo, las 5 solas, los 66 libros en los cuales nos basamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay personas que se han dividido por enfoques escatológicos y tienen sus razones, los respetamos. Por ejemplo, en la escatología es una materia muy importante en la teología sistemática. Y ahí hay una libre interpretación, digamos, que en relación a los postmilenialistas, o sea, postmilenio, ¿no es cierto?, premilenialistas, antes del milenio, o amilenialistas, que no creen en el milenio. O sea, realmente ese tipo de enfoques lo tenemos que dominar, ¿no es cierto? O sea, es decir, bueno, yo creo, a mí me parece que yo soy premilenialista. O sea, también por esto. Tú eres post, te entiendo. Tú piensas por esto. Incluso sin discutir ya sabemos que hay posiciones diferentes. Entre las 3 hay una tercera más que mezcla, ¿no es cierto?, en el amilenialista y con el premilenialista, o al revés. Entonces hay que tener mucha paciencia y entender lo que se plantea, porque está dentro de lo que nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, de la interpretación bíblica. No se sale de los cánones bíblicos. Pero es importante hacer más investigaciones para que uno tenga una posición y la palabra de Dios sea realmente usada con eficiencia, eficacia y efectividad, como bisturí, ¿no es cierto? No solamente espada, sino un bisturí. Yo creo que soy premilenialista por esto, realmente con la calidad de un cirujano. Eso es estudiando, analizando, estando en comunión con el Señor, echando fuera las supersticiones, echando fuera los mitos, ¿no es cierto?, y realmente dedicarnos al estudio a profundidad de lo que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? A pesar de todo lo que estamos hablando, el estudio de la teología permite, ¿no es cierto?, tomar una posición, el de convivir en espíritu de unidad del Evangelio con el cuerpo de Cristo, porque eso también está. O sea, podemos convivir, tener diferentes ideas, pero plantear que las diferentes iglesias dentro de nuestros cánones tienen diferentes funciones, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar las coincidencias y unir la iglesia para determinar qué acciones vamos a tener. Un ejemplo que está viviendo ahora Bolivia, ¿no es cierto? Bueno, hay iglesias que están apoyando algún candidato y a través de una teología medio extraña quieren, digamos, sustentar que es bueno el aborto, digamos, ¿no? No, el aborto no es bueno. O sea, pero no, está bien, pero ¿no? Otros quieren plantear una relación con otros candidatos que son, digamos, una relación tomada a los pelos.
¿no es cierto? Entonces, uno que tiene ya el estudio de teología sistemática, ya puede determinar con mucha claridad qué es lo que está sucediendo, además si es profesional, en la política tanto internacional como nacional. En ningún momento he tratado de herir sentimientos de alguna persona, pero creo que es importante, ¿no es cierto?, plantear con mucha firmeza, con mucha fuerza, que los que estudiamos teología sistemática no nos pueden meter los dedos a la boca, ni tampoco pueden contarnos una de piratas para que podamos volver a la grey a un camino de perdición, un camino torcido, ¿no es cierto? Ahí viene la parte del liderazgo. Obviamente que hay que respetar, ¿no es cierto?, el pensamiento de la grey, porque somos libres en Cristo. A pesar de ello, ¿no es cierto?, hay que realmente insistir en la unión del cuerpo de Cristo. El estudio permite entender, este estudio de la teología sistemática, y ubicar temas controversiales, ¿no es cierto? O sea, a ver, si yo me declaro calvinista, voy a ir a pelearme con un arminiano si conozco ya qué es el arminianismo, ¿no es cierto? Un gran ejemplo lo dan, ¿cómo llaman los grandes de la historia? Digamos, eran amigos, pero eran arminianos y el otro era calvinista, ¿no es cierto? Entonces, al final, cuando muere uno de ellos, dice, refiriéndose al otro, dice, él es un gran cristiano, si bien teníamos diferencias, él era arminianista, o arminianismo, seguía el arminianismo, yo soy calvinista, pero lo respeto, ¿no es cierto? Y ese es importante ver el tema, cómo, aprendiendo también de la Biblia, como John Wesley, ¿no es cierto?, respetaba a las otras personas que tenían diferencias y seguían siendo parte de, bueno, el conglomerado de las iglesias. Obviamente, dos iglesias diferentes, pero dentro del protestantismo no significa que nos matemos entre nosotros, sino tenemos que respetarnos. Por ejemplo, en los enfoques como el cesacionismo versus el continuacionismo, ¿no es cierto?, el gobierno de la iglesia, el gobierno para mí es el episcopal, ¿no? Para mí es el democrático, los rituales, los ritos, la liturgia, por ejemplo, la liturgia dice, no cómo vas a bautizar en, qué sé yo, utilizando una piscina, tiene que ser en un río. Está bien, cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero esa liturgia, digamos, de que en el río, que en el agua no esté estancada, que en una piscina no se puede, son temas, ¿no es cierto?, que, bueno, los tenemos que analizar a la luz de la palabra y eso no nos va a hacer, digamos, enemigos de la otra persona. Por ejemplo, hay personas que están discutiendo desde hace 3 años atrás si es bueno la cremación de los cadáveres. Dicen, no, una vez cremado es tremendo. Bueno, está bien, pero ¿qué planteé, no es cierto? Temas bíblicos, temas dentro, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor, bien estructurados, bien logrados, utilizando lógica, utilizando hermenéutica, utilizando exégesis, ¿no es cierto? Y lo más importante es realmente plantear esos temas no para herir a la otra persona, sino para esclarecer. Para eso somos llamados. Los cristianos somos llamados para hacer la paz, no estamos entrando para hacer la guerra, somos pacificadores. Entonces, ritos, liturgias, rituales, diferente tipo de enfoques, ¿no es cierto?, los tenemos que aclarar a través de la teología sistemática, y obviamente que dependerá a qué rama de la teología sistemática corresponde la controversia, ¿no es cierto? Por ejemplo, rituales y liturgia correspondía a la parte eclesial, o sea, ¿no?, a la teología eclesial, sistemáticamente estudiada. Por ejemplo, rituales, también a la parte eclesial, ¿no es cierto? Y también teníamos parte de, como angelología, ¿no es cierto? O sea, entrarían los dos capítulos grandes de lo que es la teología sistemática, ángeles y demonios, ¿no es cierto? Todo ese tipo de temas. Entonces, rituales los analizaríamos con esos enfoques cuasi, bueno, ya lo digo con mucha claridad, que no son cuasi científicos, son científicos dentro de los marcos de nuestra fe,
¿no es cierto? Entonces, bien importante ese tema. Entonces, tenemos que aprender a estudiar todo este tipo de temas porque vienen también como olas, las tendencias, ¿no es cierto? Ahora, pues se ha puesto de moda hace unos años el tema de que hay o no hay profetas, digamos, ¿no? O sea, que los profetas tienen su vigencia, que no tienen vigencia, ¿no? Entonces ahí viene por olas, ¿no es cierto? El tema incluso hay otras discusiones de la risa santa. ¿Existe la risa santa? ¿No existe la risa santa? Entonces, bueno, es un tema que hay que analizarlo a la luz de la teología sistemática, a través de la bibliología, el estudio de la Biblia, y de las otras ramas que van planteando. Y hay que además pedirle a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que nos influya, porque Dios es espíritu. Y si lo adoramos en espíritu y en verdad, y si estamos conectados con Él, es necesario que también nos dé cierto tipo de pautas, ¿no es cierto? Porque la adoración es un arma muy poderosa para entrar en comunión con Dios. Y adorar con excelencia y ser guiados por el Espíritu Santo es un privilegio para también entrar en lo que se refiere al tema de discernir lo que está sucediendo en nuestro alrededor. O sea, sabemos para algunas personas, incluso esto discuten, la alabanza y la adoración es arma de guerra. Bueno, otros dicen, no es arma de guerra. Entonces, todo este tipo de temas tiene su explicación. Y sabemos, uno puede catalogar, bueno, la guerra espiritual hay o no hay. Para algunos no hay, o hay medias. Solamente les digo, en el estudio del tema de teología sistemática en relación a la guerra espiritual, hay diferentes líneas, diferentes escuelas. Por ejemplo, hay gran discusión que si un cristiano puede ser poseído por un demonio, otros dicen que no, que solamente es influenciado, y siguen discutiendo, ¿no es cierto? Pero la verdad está dentro de la Biblia. Ya no nos vamos a poner a favor de uno o de otro. Usted sabe, está dentro de la palabra del Señor. Entonces hay que utilizar la palabra como realmente una espada de doble filo que corta hasta lo más profundo. Yo diría como un bisturí, ¿no es cierto?, hasta los tuétanos, y también entra a la razón, entra a la fe y al espíritu. El tiempo ha llegado, cuando las verdades, ¿no es cierto?, se tienen que sacar realmente con mucha técnica, con mucha ciencia y con mucho amor a Dios. Dios quiere que lo conozcamos, Él quiere que busquemos su rostro. Estudiar a Dios en su magnificencia añade riqueza al intelecto. Esto creo que me entiendan bien. O sea, el intelecto se enriquece conociendo a Dios. O sea, solamente el estudiar a Dios es una forma de alabar a Dios. Infunde un fuerte sentido de admiración. Imagínense, yo estoy estudiando a Dios hace ya unos 14 años, y al estudiar a Dios, cada vez que leo algo y descubro algo de Dios, para mí es como alabarlo, pero en la parte intelectual. ¿Por qué? Me reconforta el espíritu, me llena el alma de satisfacción, pero al mismo tiempo, el mismo hecho de descubrir alguna cosa de nuestro amado Padre me llama de admiración, y incluso a veces tengo que gritar cuando estoy leyendo aleluya, ¿no es cierto? Entonces, el intelecto no es malo, el intelecto es bueno. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dado intelecto para hacerse la burla de nosotros, es decir, bueno, te doy intelecto, pero cuando lo utilices, sentíte mal, te encargo de conciencia, ¿no? Dios nos ha dado el intelecto para que lo usemos para todo tipo, ¿no es cierto?, de acciones dentro de lo que es la iglesia, la parte de la praxis profesional. Por eso, repito, estudiar a Dios es realmente un privilegio. Es un privilegio que nos lleva a la adoración. El construir el conocimiento sobre el Creador es una forma de exaltarlo, de adorarlo, de amarlo más. El solo pensar en los atributos de Dios, Padre Todopoderoso, puede iniciar a desatar una hermosa sesión de adoración en espíritu y en verdad. Hemos visto en algún momento que en algún grupos de estudio, ¿no es cierto?, se llega a tal nivel que se acaben adorándolo al Señor, ¿no es cierto?, porque realmente el descubrir su grandeza, el descubrir su magnificencia, el descubrir quién es Dios,
hace que cualquier aula, cualquier estudio, cualquier ambiente donde se está aprendiendo de Dios se convierta realmente en un lugar de adoración, un lugar de exaltación. Mientras más se aprende sobre su esencia, sus virtudes, su carácter, obras, es cuando el alma estalla en alabanza, adoración y exaltación. Estoy seguro que les ha pasado a ustedes, que tienen mucho más experiencia que mi persona en el tema de dirigir congregaciones, ¿no es cierto? Entonces, es interesante el usar la parte intelectual. Por eso cuando alguien me diga, no quiero estudiar, no, yo creo que es un don de Dios. Si manejamos los conceptos de los talentos y los dones, vamos a tener que rendir cuentas que hemos hecho con nuestra mente, con nuestra capacidad de pensar, con la capacidad de razonar, de utilizar la lógica, ¿no es cierto? No creo que a usted como papá le regale un triciclo a su hijito y lo deseche el hijo, ¿no es cierto? Es como un ejemplo tomado los pelos, pero, ¿no es cierto?, si nos ha dado mente es para que la usemos, ¿no es cierto? Es importante ese tema. Entonces, yo creo que al descubrir a Dios con el intelecto, la razón, ¿no es cierto?, aumenta la fe, y la fe aumenta la forma de razonar sobre Dios, porque uno ya está mucho más elevado, está mucho más alto en el entendimiento de Dios. Una persona que no tiene fe, muy difícil que pueda entender con el intelecto a Dios. No lo va a entender, porque a Dios, ¿no es cierto?, se lo entiende con las dos partes, y más a veces con la fe, con el espíritu, ¿no es cierto? Es interesante. Entonces, el tema de estudiar a Dios nos lleva a una serie de actividades que van mejorando nuestra capacidad de poder ser líderes. Por ejemplo, en Salmos 92:4 dice, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Miren, solamente el acto de contemplación, que obviamente es un ejercicio muy importante que se hace que nosotros encontremos a Dios en la naturaleza. Desde un pequeño insecto hasta ver los rayos, los truenos, las estrellas, uno se convence que ahí está Dios. Y eso realmente nos exalta también a nosotros, porque estamos en un nivel de entendimiento mucho más alto que los mundanos que están buscando plata, que están buscando otro tipo de placeres, viven por otras razones, viven en el mundo, ya sabemos para qué, y más bien hay que rescatarlos a ellos para que entren en lo que es la gloria de poder, digamos, glorificar a Dios y vale el término. Entonces, es bien importante plantear este tema. Dad gracias al Señor, invocar su nombre, dad a conocer sus obras entre el pueblo, entre los pueblos. Cantarle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor. ¿No es cierto? Entonces, Crónicas 16:8-10. Miren, aquí también está el intelecto y la fe. Dice, dad a conocer sus obras. ¿Cómo vamos a dar a conocer las obras? Expositivamente, utilizando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. La verdadera adoración nace de un corazón humillado, pero eso no significa que no sea inteligente, que no. Una cosa es tener el corazón humillado, pero con una inteligencia y una sabiduría, pero tremenda, porque es diferente entender eso, ¿no es cierto? No es como se plantea la humillación en el mundo, es otra cosa totalmente diferente que tener un corazón humillado ante Dios. Esa es una doctrina muy importante que ustedes la conocen también. De una vida, o sea, que la humillación también sale de una vida santificada. Cuando el hombre se acerca a él, su voz sube a su presencia con olor fragante, que llena toda su presencia. Y es donde Dios se manifiesta en las personas, en diferentes formas, o sea, no se va a manifestar en una sola forma. Por ejemplo, Dios se manifiesta en el artista que pinta, dibuja, diseña cosas hermosas. Dios se manifiesta en el cirujano que salva vidas. Dios se manifiesta en el guardia que está cuidando al pueblo, ¿no es cierto?
Y además, se manifiesta en nosotros también cuando estamos estudiando su palabra o cuando usted está sirviendo, ¿no?, en la congregación. Usted puede ser canal de sanación, puede sanar a alguien, no usted, sino él, a través de usted. Además, la labor más grande que tenemos es la de salvar, pero no nosotros, sino a través de él. O sea, es cierto. Mire el gran privilegio de ser líder. Podemos manejar multitudes como consolar a una sola persona. Y para eso lo hacemos con todo el poder, con toda la autoridad y en nombre y gloria del Señor. Entonces es muy importante que tengamos presente que tenemos que utilizar todo nuestro ser para servir al Señor, para predicar, para enseñar la palabra del Señor con excelencia y ganar almas para Cristo, utilizar todo, hasta la última célula de nuestro cuerpo, hasta lo último de nuestro conocimiento y obviamente con toda la fe y con toda la esperanza puesta los ojos en nuestro amado Señor. La labor del pastor es múltiple y esta debe estar inspirada en base a la vocación de servicio. Entonces, ¿cómo sirvo? Lo sirvo a Él. Pero como es múltiple, tengo que tener la idea muy clara de que me voy a entregar al servicio de tal manera que por más que plantee que voy a hacer mi vida una profesión de fe, tenemos la gran ventaja que podemos servir al Señor con gozo, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este es el eslogan, ¿no es cierto?, que debe tener todo ministro del Señor. Hemos aprendido que Jesús no vino para que le sirvan, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que es un pastor. O sea, da la vida por la ovejita, por la grey, y eso es lo que hay que hacer. Eso nos gusta o no nos gusta, es un mandato del Señor. La forma correcta y honesta de predicar también es parte de nuestra capacitación en teología bíblica. Es vivir el Evangelio. No es correcto predicar la palabra, ¿no es cierto?, pero no practicarla. Puede tener una buena elocuencia, ser muy bueno, su voz, hermosa forma de su... Incluso puede ser hasta simpático, puede ser una persona carismática, que tenga bastante conocimientos bíblicos, pero si sus acciones no están acorde a la palabra del Señor, va a haber problemas, no va a dar frutos, ¿no es cierto? Eso es importante. El buen testimonio pesa más que la oratoria. O sea, el buen testimonio, la fe en él y la oratoria. Y la elocuencia, que sus palabras. O sea, puede ser como una lata que tiñe, pero si no hay esa entrega, ese buen testimonio, ese amor, porque el buen testimonio está hecho también del amor a Dios. Si yo amo a Dios, entonces voy a portarme en consecuencia. Pablo recomienda a Timoteo que predique la sana doctrina con su ejemplo. Imagínense, la mejor prédica es el ejemplo. El que predica bien es el que es cristiano de veras, no llamado cristiano. Actúa como cristiano en su vida privada, como en la sociedad. Conoce a profundidad el Evangelio y está en comunión con Dios. Aquí se nota, ¿no es cierto?, lo que estamos desarrollando. El saber ser, saber hacer y saber conocer. Al pastor y al líder, al ministro, incluso al maestro, ¿no es cierto?, cualquiera de los ministerios se lo reconoce por sus frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿No es cierto? Entonces, una lista bastante importante, está en Gálatas 5, 22, 23. Entonces, el fruto del Espíritu que se plantea, ¿no es cierto? Vamos tocando alegría, paz y paciencia. Si usted tiene eso, ha ganado el mundo. Amabilidad, bondad y fidelidad. Ya ha ganado más que el mundo, el universo. Humildad y dominio propio. Usted realmente es un ministro de Dios
de alto nivel, de primer nivel. Y esto se lo puede lograr. No es un tema que decir, bueno, eso dice la palabra, pero yo soy pecador. No, eso no es ser de cristianos. Uno tiene que, sabemos que estamos con la naturaleza mala, muerta, que tenemos, digamos, el pecado, que no somos perfectos, que nadie, no hay ninguno que sea al mismo nivel que nuestro amado Padre, pero si tenemos el corazón conforme a Dios, vamos a lograr que estos frutos vayan germinando en nuestro corazón. Y reconocemos, o sea, nadie es perfecto, todos son, yo soy pecador. Yo tengo muchos problemas en el tema de ser una persona, digamos, santificada. Realmente es para mí, digamos, tener autocrítica es parte vital para ser maestro, ¿no es cierto? No ser pastor es palabra mayor, ¿no? Ser maestro, digamos, de teología sistemática, por ejemplo, o de cualquier materia, sí nos pide, nos requiere, ¿no es cierto? Casi lo mismo que se plantea en el tema de la palabra del Señor, pero el que realmente tiene que ser la estrella con estos frutos es el pastor, el ministro de Dios, el pastor que está guiando toda una congregación de miles de personas. No hay ley que condene estas cosas, y un cristiano vive en la palabra para dar frutos. Al fortalecer las competencias formativas, Chad, que hemos planteado muchas veces, conocimientos, habilidades, aptitudes, dones, destrezas y talentos deben enfocarse para construir, ¿no es cierto?, los frutos del Espíritu Santo. O sea, la parte actitudinal, por ejemplo, amor, alegría, paz. Paciencia es también un don, ¿no? Y todo lo pedimos a Él y nos va a dar. Amabilidad también, si es conductual, pero también es un talento, ¿no es cierto? O sea, usted ya lo ha descubierto, ya ha hecho su práctica en relación a lo que es el ideal de ser pastor, o sea, o de ser discípulo, ¿no es cierto? Es que ha hecho el perfil del discípulo que tiene que desarrollar, qué competencias formativas desarrollar para un excelente discípulo, que es muy parecido, podría decir el mismo, del pastor. O sea, sistematizamos, estructuramos, identificamos y le damos coherencia a nuestro relato, a nuestro discurso, a transmitir la prédica, a transmitir nuestra vida, con es realmente toda una ciencia, una técnica, una disciplina que involucra el contenido del Evangelio y además ese contenido del Evangelio usted lo está transmitiendo como canal de bendición, el pastor. ¿Quién es el receptor? La iglesia, la grey, la sociedad. Y además tenemos que tener con mucha claridad el contexto y el momento histórico donde vamos a desarrollarnos. Entonces, para aprender a entender y conocer más de Dios, bueno, usted ha sido escogido, lo que decía un pastor, y la persona que no está escogida, no está llamada, es muy difícil que pueda ejercer correctamente la carrera, ¿no es cierto? Pero lo grave es que hay muchas personas que, bueno, están ejerciendo la carrera, pero ni siquiera tienen el llamado, no tienen el conocimiento, no tienen ni siquiera la vocación y se hacen llamar pastores. Y estos desprestigian totalmente a la población de pastores, digamos, al grupo de pastores, al gremio. Aparecen noticias escalofriantes, ¿no es cierto?, de pedofilia y problemas serios de todo tipo, ¿no es cierto? Y bueno, por lo menos podrían estudiar un poquitito, pero no, digamos, cuando ya las autoridades están detrás de ellos, hay problemas tremendos que ellos, por su ignorancia y por autonombrarse, digamos, como pastores han generado, inmediatamente llaman y dicen, este es el fin, la iglesia está siendo perseguida. No, hay que decirles, la persona que ha cometido el delito es a la cual están persiguiendo, no a la iglesia. Eso es diferente, ¿no es cierto? Pero quieren involucrar a toda la iglesia y jalar a todos los santos de la iglesia, ¿no es cierto?, para que salgan en su defensa, porque ni siquiera tienen idea de que han cometido un pecado. Ellos creen que está bien lo que han hecho. O sea, realmente ese es un tema por lo cual tenemos que luchar para evitar esa ignorancia
bíblica, es ignorancia, ¿no es cierto?, que realmente está generando mucho dolor, muchas lágrimas a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces es importante entender que todos hay que ayudar a los hermanos que realmente tienen el llamado, hay que ayudarlos, hay que darles conocimiento, construir conocimientos con ellos, hay que orientarlos con mucho amor, con mucha entrega, pero hay que hacerlo también como servicio a la comunidad. Esto es importantísimo. Es de responsabilidad del pastor conocer y creer en lo que predica, incluso cuando se dé testimonio. La Biblia dice en 1 de Juan, imagínense, muchas personas predican cosas que ni siquiera están dentro de la palabra del Señor. Predican con pura emoción, predican de cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice con 1 de Juan 1, 1, 2? Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocando al verbo de vida, el cual estaba con el Padre y fue manifestado. Esto es precisamente de lo que hablamos no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y aquí se complejiza más todavía de las personas empíricas. Si ni siquiera conocen bien la Biblia, imagínense cómo van a expresar verdades espirituales en términos espirituales. Si están más alejadas y más perdidos que realmente en una selva que nadie los puede ni siquiera ubicar. Entonces, este es el problema. Por eso hay que sacar a la luz que tenemos un problema de ignorancia y de analfabetismo bíblico en Bolivia, que es donde más se ve, en algunas, no en todas, obviamente, muy pocas, gracias a Dios, congregaciones que realmente están ciegos guiando a ciegos. Entonces, eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos realmente dándole juego al enemigo, porque como una comparsa de chutas van a ir todos juntos cantando y bailando y se van a meter a un hueco, ¿cierto? O sea, imagínense una comparsa de chutas, bueno, para los que nos escuchan en el exterior, es una comparsa de carnaval donde se disfrazan, beben mucho, se agarran de los brazos, ¿no es cierto? Se encadenan y empiezan a bailar. Y cuando uno se caen todos. Eso aparece en algunas congregaciones y es nuestra obligación como universidad, nosotros como iglesia también, dar la ayuda para que estas personas salgan de la oscuridad y podamos realmente darles nuestra mano, porque eso también dice la palabra del Señor. No es solamente juzgar, no es solamente criticar, sino hay que actuar. O sea, entonces es bien importante, ¿no es cierto?, ver la forma. ¿Cómo podemos dar nuestra mano al hermano que está cometiendo errores? Y porque lo de que gratis recibimos, de gratis lo tenemos que dar. Entonces es importante. Además, que no hacer lo bueno, porque se puede hacer lo bueno, también se cuenta como pecado. Si dejamos que sigan las personas haciendo de las suyas en algunas agrupaciones, realmente estaríamos no cumpliendo nuestra labor como cristianos. Para que la palabra sea oportuna, pertinente y efectiva, el pastor debe procurar ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso es clave, ¿no es cierto? El pastor que no es lleno del Espíritu Santo de Dios no es el ungido, no es el elegido, no es el separado, no es el santificado. Entonces hay que determinar con mucha claridad que el pastor que va a hablar a nombre de Dios, usando su palabra, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, tiene que ser un ungido. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Menciona en Juan 16, 13. Entonces, muy importante también que tengamos en la toma de conciencia de que para predicar uno tiene que tener cierto tipo de
condiciones. Y una de las más importantes es el Espíritu Santo de Dios. Predicar es transmitir el Evangelio, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Y el Evangelio, para transmitirlo con autoridad y poder y unción, tenemos que estar, muy relacionados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Son las buenas noticias de salvación. El pastor debe hacerlo con amor y por amor y en amor y convicción plena y tendrá el pleno respaldo de Dios. La Biblia dice en Marcos 16, 15, 16, 16, sí, 16, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Los discípulos salieron y predicaron por todo lado, ¿no es cierto? Porque asumieron la responsabilidad. Salieron por todas partes y el Señor les ayudó en la obra y confirmaba su palabra con señales, maravillas, prodigios, de que los acompañaba en los lugares donde predicaban, ¿no es cierto? Realmente algunos incluso con la sombra hacían prodigios y maravillas. Entonces Dios nunca nos abandona si estamos con Él. Él es fiel, es bueno. Entonces hay que estar en comunión y hay que estar en la unción de Dios. El conocimiento bíblico es vivir lo que se predica. Ese es el conocimiento bíblico, una de las interpretaciones. Vivir lo que se predica, estar en permanente comunión con Dios y buscar su dirección. O sea, el prepararse para ser un buen predicador implica no solamente tener buena voz, ¿no es cierto? Porque no todos los predicadores son pastores, ni todos los pastores son predicadores, ¿no es cierto? Entonces hay que tener con mucha claridad ese punto. O sea, yo puedo ser excelente predicador, pero de pastor no tengo nada. O al revés, soy pastor, muy buen pastor, ¿no es cierto? Pero de predicador no tengo las habilidades que exigen la prédica. Entonces eso hay que analizar y ver con mucha claridad. O sea, cómo se puede sacar las mejores virtudes, o podríamos llamar lo que llaman ahora, es sacar lo mejor del grupo de trabajo, que está haciendo la labor con usted, son los talentos humanos. O sea, si uno ve que alguna persona tiene un buen talento humano, usted como buen líder lo va a guiar y va a hacer que realmente ese talento que le ha dado Dios va a ser un canal de bendición, ¿no es cierto? Entonces hay que ver con mucha claridad ese tema. Bueno, yo creo que ya ustedes ya han llevado todo este tema, estamos haciendo un repaso solamente, pero predicar con autoridad, con poder, con unción, hace la gran diferencia, ¿no es cierto? Hablar del amor de Dios sin tener amor en uno mismo es como que, bueno, estamos predicando cualquier cosa, ¿no es cierto? Sin ningún temor ni miedo, en cualquier lugar donde usted predique, hable la palabra del Señor, va a ser realmente bienvenida. Eso es importante plantear. Ahora, obviamente que la unción de Dios se presenta de tal manera que usted puede mover multitudes. Hay que tener fe, vivir en esta línea, ¿no es cierto? Usted va a mover multitudes. Obviamente van a haber los retractores, la gente que lo critique, que lo quiera, digamos, destruir, ¿no? Pero cuando está con Dios y está como poderoso gigante delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces es importante plantear. Entonces, sin ningún temor ni miedo, yo creo que ustedes ya lo han hecho por muchos años y pueden dar cátedra de lo que es realmente predicar a multitudes. Entonces es importante eso también pasar a las nuevas generaciones, todo este know-how que tienen, este conocimiento, esta experiencia, expertise que tienen. Por ejemplo, es de responsabilidad del pastor conocer y creer en lo que predica, incluso cuando se dé testimonio. La Biblia dice en 1 Juan 1, 2, lo que era del principio, ¿no es cierto? Ya lo leímos, es realmente uno de los mejores versículos. Se pueden leer en 3 o 4 diferentes traducciones, por lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Eso es clave, ¿no es cierto?,
para que nosotros vivamos la esencia misma del Evangelio. Para que la palabra sea oportuna, pertinente y efectiva, el pastor debe procurarse lleno del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Esa es una de las claves importantes para poder avanzar. Entonces, creo que estamos a tiempo. Adelante, ingeniero, podríamos entrar al tema de las preguntas, o Jesse. Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, estimado arquitecto. Recuerden que sus participaciones son muy importantes y se registran día tras día. ¿Alguien quiere participar el día de hoy en el taller? De caso contrario, se escogerá de manera aleatoria. Estimada Victoria. Buenas noches. Buenas noches, Victoria. Muchas gracias por participar. Gracias, licenciada. Muy buenas noches, arquitecto. Bueno. En esta noche quiero agradecer primeramente a Dios que me permite estar en la universidad y estoy aprendiendo a desechar lo malo y practicar lo bueno. El punto de la santidad es muy importante para nuestras vidas. Sin santidad, nadie verá a Dios, nos dice su palabra. Como también en Levítico 20:26 nos dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos, nos dice. Qué linda su palabra. ¿Y cómo vamos a ser santos? Entonces, también aquí nos enseña en Joel 2:12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Yo creo que vamos a estar en santidad y ser llenos del Espíritu Santo, amar a Dios sobre todas las cosas. Creo que así vamos a hacer un buen testimonio para la sociedad. Entonces, eso sería mi comentario. Y nos hará ver también misterios donde Dios nos va a mostrar cosas ocultas. Entonces hay tanto, ¿no? Es tan lindo la palabra de Dios. Y también bendecir su vida, amado arquitecto. Que Dios lo bendiga. Y eso sería mi comentario. Bendiciones, gracias. Muchísimas gracias, bendiciones. Distinguida universitaria. Adelante, Jessy. También, estimado arquitecto, muchas gracias, Victoria, por participar. ¿Alguien más desea participar el día de hoy? Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Griselda, muchas gracias por prender tu micrófono y tu cámara. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, compañeros. Licenciada, buenas noches. El tema está muy interesante. El arquitecto hablaba de las iglesias y diferentes doctrinas que tienen las iglesias, ¿verdad? Pero para poder entender esto, para poder saber, es importante la primera sola que dice la Escritura. Entonces, en la Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí en Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El verso 12 dice, porque si como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y bueno, para ir leyendo el 15, 16, 17 hasta el 26, el verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que yo creo que eso de las doctrinas en cuanto a las iglesias conservadoras, entonces nos damos el lujo tal vez de decir esto está bien, aquello está mal, el otro dice esto, el otro dice aquello. Entonces aquí en la palabra de Dios nos enseña también que dice que todos, un solo cuerpo, la cabeza es Cristo Jesús y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo tiene manos, el cuerpo tiene pies, el cuerpo tiene ojitos, tiene oreja. Entonces no podemos decir a la mano que sea oreja o a la oreja que sea pie, ¿no es cierto? Cada uno tiene su lugar. Y así es porque el Señor lo ha diseñado y así es porque Dios lo ha permitido. Entonces yo creo que en este tiempo todos deberíamos de estar sujetos a la cabeza que es Cristo Jesús. Y todo va a ir bien, así nos ayudamos, la mano le ayuda a la mano derecha, el pie le ayuda, porque eso dice la palabra de Dios. Nada más, arquitecto, ese sería mi aporte. Que el Señor los bendiga y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguien más que quiera participar de manera voluntaria? Puede prender su micrófono y su cámara. Pedimos por favor a Vladimir, muchas gracias por prender tu micrófono. ¿Cuál es tu comentario acerca del día de hoy? Gracias, licenciada. Muy buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, licenciada. Amados pastores, también que Dios los bendiga mucho. Claro que sí, justamente hace rato hablaba, ¿no es cierto? El arquitecto, lo que son las 5 solas, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, incluso solo Cristo y solamente a Dios se le debe dar la gloria. Y también mencionaba algo de aquellos que tal vez, no tal vez, sino hacían quedar de alguna manera mal lo que es el evangelio, que se levantaban, tal vez, como diríamos, ¿no es cierto?, cristianos que no deberían ser llamados tal vez cristianos, que tal vez había pedofilia, bueno, un sinfín de cosas, pero recordemos esto, que cuando uno está con el Espíritu Santo es diferente. ¿Por qué razón? Porque si es que nosotros tratamos de cambiar por nuestra propia fuerza, entonces ahí sí nos estaríamos obligando a realizar algo que no queremos. Una de las cosas que vemos incluso es la religión. ¿En qué consiste esto? Es que se trata a veces de someter al hombre a unas reglas, unas disposiciones que lastimosamente él no, o sea, no las puede regir, y si las hace, los hace por una fuerza mayor, ya sea por cumplir incluso algún detalle, alguna norma dentro de todo esto. Pero, ¿qué es lo que sucede ahora? Dios no quiere ser amado a la fuerza. Dios quiere ser amado por la voluntad del hombre. Dios nos ha dado esa capacidad de tener un libre albedrío, de que nosotros también podamos elegir entre el bien y el mal. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Deuteronomio, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal. Y Dios también nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿qué podemos ver a todo esto? Que el hombre realmente puede elegir, pero ¿de qué a veces nos puede servir tratar de seguirle a Dios si tenemos aún cosas en nuestro corazón? Ahí hay una batalla, lo que es nuestra carne con el espíritu. Hay una batalla, incluso el apóstol Pablo, hasta él mismo se decía, ay de mí, porque realmente los deseos de la carne son contra el espíritu, lo que nos menciona Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 para adelante, habla justamente de las obras de la carne y de los frutos del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer?
Nosotros necesitamos agarrar y matar lo que es la carne. Uno puede malinterpretar esto, mutilar la carne, no, sino se refiere a deshacer aquellos deseos justamente que nos llevan a este acto. Dios, cuando nos llama ante Él, sabe que no tenemos la capacidad realmente de servirle en todo el ámbito, en todo el énfasis de la palabra, pero por eso Él nos ha mandado un ayudador. Este ayudador justamente es el Paracleto, es el Espíritu Santo que ha prometido estar todos los días con nosotros y darnos fuerza día tras día y estar juntamente con nosotros para llegar, por ejemplo, a ser un pastor o un siervo de Dios, apóstol, profeta, maestro. Realmente uno no lo designa, no nos designa tal vez algo, una entidad, o no nos designan lo que es una persona, sino ¿quién designa esto? Es el Señor. Por eso en el gobierno eclesial justamente es teocrático. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién pone la autoridad? Es Dios. Recordemos, por ejemplo, lo que ha sucedido con el hecho de Moisés. Moisés, por ejemplo, Dios lo había puesto lo que es a la cabeza, pero lastimosamente había un grupo que se oponía a ellos. Un ejemplo podemos ver de esto es la rebelión de Coré, ¿no es cierto? Otro ejemplo podemos ver incluso en Josué. A Josué de igual manera, quien le había puesto era el Señor, porque recordemos en Josué 1:1 nos menciona que Josué era siervo de Moisés. ¿Y quién le colocó a esto? Justamente fue Dios. Él le comenzó a colocar lo que es a la cabeza, porque Dios también escudriña lo profundo del hombre. Él sabe cómo es nuestro corazón. Él comienza a examinar lo más profundo de nuestro ser. Dice que nuestro corazón es perverso, engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? ¿Y quién mejor que el Señor que ha construido este cuerpo humano? Que realizar justamente esta actividad para que Él nos examine. Entonces, ¿cómo puede uno llegar a ser pastor? ¿Cómo puede uno llegar a ser, por eso mencionamos dentro de los 5 ministerios, si no es con la fuerza del Espíritu Santo? Si uno realmente comienza a hacerlo con sus propias fuerzas, podemos fallar. Si nosotros nos desligamos de Él, podemos fallar. Podemos tener muchas falencias en el camino, incluso hasta en ocasiones ser piedra de tropiezo. Pero si estamos con Él, Él siempre nos va a dar fuerzas. Día tras día, Él va a agarrar y nos va a renovar. Por eso es que nosotros no dependemos solamente de nosotros mismos, sino dependemos justamente del Señor. Él es todo en nuestra vida. Si uno trata a una persona de empujarle y hacerle que adore a Dios a la fuerza, eso justamente lo que hablaba Jesús y les decía, fariseos hipócritas. ¿Por qué? ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona que hace una cosa, pero está pensando en otra cosa, ¿no es cierto? O sea, ellos tal vez de lengua para afuera decían, te amo, Señor, todo, pero por dentro, ¿qué eran? Eran unos sepulcros blanqueados. Por dentro tal vez tenían odio, rencor o qué sé yo. Pero sí podemos ver esto en algo, en una persona, en la vida incluso de un cristiano, entonces tiene que haber un renuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué le decía esto? Porque quería que sea una nueva criatura. Pero cuando uno le acepta a Jesús, como dice, ¿no es cierto?, Juan 1:12, a todos los que creen en su nombre, o sea, nosotros, a los que le hemos recibido, ¿qué ha hecho? Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos da esa capacidad. ¿Cuándo? Cuando nosotros realmente queremos seguirle, queremos servirle a Él. Realmente cuando nos nace eso, entonces recordemos esto. Él ha dicho que vayamos a Él. ¿Cuándo? Cuando tengamos sed de Él. Necesitamos realmente del Señor para cada obra, para todas las actividades que hagamos. Por eso nos dice incluso que pongamos a Dios en todos, nos dicen algunos, en todos nuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a estudiar, lo pongamos a Él. Si vamos a trabajar, lo pongamos a Él. Si vamos a partir un negocio,
que agarremos y de igual manera le pongamos a Él primero. Es necesario que sí o sí Él esté en toda nuestra actividad, ya sea diaria, ya estemos en la noche. Él ha prometido estar todos los días con nosotros. Entonces, por eso es necesario que sí o sí lo pongamos a Él en primer lugar, al levantarnos, al acostarnos. Cuando esta comunión incluso se rompe, podemos caer. Bien claro, incluso habla en la oración del Padre Nuestro. No dice, líbranos, ¿no es cierto? Dice, y no nos metas en tentación. O sea, en la misma oración incluso podemos ver que en la petición que se le hace, nos dice que no nos metas, no nos dice que nos libres de la tentación, sino no nos metas en tentación. Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que cuando una persona realmente está con el Espíritu Santo, cuando está con Él, entonces hay momentos en que vamos a debilitarnos, pero Él es el que nos va a dar las fuerzas. Pueden venir incluso tribulaciones de afuera, pero no vamos a estar angustiados. Por eso toda nuestra fe, todo esto radica justamente en Él. Él es esa fuente de energía que día tras día comienza a llenarnos, comienza a suplir todas nuestras necesidades. Cuando menciona en el libro de Gálatas y dice el fruto, el combo completo, los 9 que menciona ahí, gozo, paz, amor. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que si es que nos falta algo, Él es el que va a suplir esta necesidad en nuestra vida, pero es necesario que nosotros sí o sí estemos agarrados de Él, realmente que nos sujetemos a Él. A veces yo escucho decir, resistid al diablo y el diablo huirá de ustedes. Es cierto, pero recordemos que antes de esto hay una frase, cuando dicen, someteos a Dios, dice la palabra, y resistid al diablo y el diablo huirá. La primera parte, pero dice que nos sometamos a Él. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Por eso es necesario, para no caer en todo esto, día a día renovarnos. Cuando incluso dice que la carne es débil, uno dice a veces, pero yo he caído, ¿por qué? Porque la carne es débil, por eso he caído. No, eso no es un pretexto para pecar, al contrario, es una advertencia para que nosotros justamente nos cuidemos. Es como si dijéramos, el fuego quema, no por ese hecho yo voy a meter mi mano al fuego y voy a agarrar y me voy a quemar y decir, no, el fuego quemaba, sino si digo que el fuego quema, es una advertencia para no meter ahí la mano. Y lo mismo, si decimos en este caso que la carne es débil, obviamente que nos está previniendo de esto para que nosotros tampoco comencemos a caer en este sentido. Por esa razón, toda una persona, desde el momento que acepta a Cristo, tiene que entablar, tiene que encajar esa relación con Cristo y nunca separarse, porque el poder del cristiano realmente radica en la oración, en el ayuno. A veces nosotros tenemos muchas cosas y solamente podemos abarcar desde un punto teórico, pero el Señor quiere que hagamos desde un punto de vista práctico. Si aprendemos, digamos, lo que es la oración, entonces sería bueno practicar esto de la oración desde ese día. Si mañana aprendemos lo que es el ayuno, entonces justamente para no caer en esta otra brecha o en este otro hueco, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Practicamos también esa área, lo que es el ayuno. Entonces, día a día nos vamos renovando y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. Ahora, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y en 1 Corintios 6, 19 nos mencionan, ¿no es cierto?, que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Entonces, Él habita aquí adentro, dentro de nosotros. Y Él va a estar ahí todos los días. Yo creo que Él incluso nos ama, a pesar de nuestros defectos, a pesar de todo lo que ya hemos hecho, siempre nos va a amar, pero es necesario que nosotros también pongamos de nuestro esfuerzo para que todo esto también se lleve a cabo. Y si nosotros vamos a ser guías de muchas personas, si nosotros vamos a comenzar a liderizar, ya sea en algún cargo, en algún punto, dentro del ámbito eclesial, entonces es necesario que también seamos testimonio. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que realmente están atrás nuestro y muchas personas que en ocasiones se pueden derrumbar si es que uno da un paso en falso.
entonces nosotros también tenemos que guiarles. Cuando dicen, Mateo, que vayamos y hagamos discípulos, ¿qué es un discípulo? Las anteriores veces lo llevábamos. ¿Qué es? Es una persona que recién está aprendiendo. Es una persona, un alumno, sin, lumnos, luz, una persona sin luz, pero que nosotros los estamos guiando en este tiempo. Por esas razones es necesario que nosotros día tras día también nos esforcemos en este caso, nos esforcemos en esta área para no ser piedra de tropiezo de aquellos que realmente están atrás nuestro. Y de esta manera también podemos llegar a ser guías de varias personas y ser testimonio, incluso ganar almas en aquellas personas que aún no han conocido lo que es el Evangelio. Gracias, arquitecto, gracias, licenciada. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Raúl, por tu valioso aporte. Adelante, Jesse. Arquitecto, ¿alguien más que quiera participar el día de hoy? Bueno, pedimos entonces a Pablo Lequipe, puede prender su micrófono y su cámara. Nuevamente pedimos por favor a Pablo Lequipe que prenda su micrófono y su cámara. Pedimos a Luis Alberto Santiago Celada, puede prender su micrófono y su cámara. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, licenciada. pastor. Buenas noches, arquitecto. Un gusto saludarlo. Bueno, yo estoy escuchando con mucha atención todo lo que usted nos comparte. Y yo creo que siempre, con todo respeto también, ¿no?, lo que usted nos enseña, yo creo que deberíamos también tomar en cuenta el contexto donde se va estudiando, ¿no? Por ejemplo, usted habla mucho de las 5 solas, y está bien, respeto, pero cuando eso ha sido escrito en un momento determinado, y no creo que sea yo, desde mi punto de vista, ¿no? No creo que sea un fundamento para que nosotros podamos, digamos, construir nuestra carrera y nuestra vida y nuestro ministerio en realidad, ¿no? Porque usted comprenderá que en ese tiempo ha habido muchos problemas. Por ejemplo, Calvino agarró muchas de esas doctrinas y, bueno, las ha tergiversado terriblemente, y otras personas igual. Entonces, yo creo que con el tiempo que tengo en el cristianismo y siempre he estado aprendiendo y estudiando la palabra del Señor, y lo bueno es que el Señor siempre nos habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, siempre el Señor nos enseña, porque también tenemos el Espíritu Santo, porque Él es el que está con nosotros todos los días. Y si le hablamos a Él, le preguntamos, siempre nos va a responder y nos va a enseñar. Y algo que he aprendido es que algo que el Señor me enseñó, porque en alguna etapa de mi vida también, cuando muy joven, muy nuevo en el Señor, tenía estos problemas de escuchar a muchas personas que me hablaban de diferentes iglesias, congregaciones, y me decían, esto no se bautiza así, esto se bautiza así, aquello. Entonces yo acudí al Señor con todo mi corazón, le pedí al Señor, me arrodillé, oré al Señor, le oré y le dije, Señor, que Él me hablará, y el Señor me enseñó algo muy hermoso que quiero compartirle también, quiero compartirles a todos, que Él me dijo el Señor, y esto lo aseguro con toda fe y con toda seguridad. Él me dijo, tú te vas a basar en la doctrina de Cristo. Ese va a ser tu fundamento para seguir adelante, para construir tu vida, para construir tu ministerio. Y entonces mi vida está basada en la doctrina de Cristo. Obviamente la gente a veces al leer la doctrina de Cristo en Hebreos capítulo 6, la toma muy básico, porque dice, estos son fundamentos, esto es leche, bueno, estos todos saben. Pero si nos damos cuenta,
La mayoría de las iglesias están peleando por la leche, porque no saben cómo bautizar, no saben qué hacer, no saben del Espíritu Santo, no saben la cruz de Cristo. Muchas iglesias desconocen qué es la cruz, no conocen. Entonces, ¿su fundamento dónde está? No tienen un fundamento sólido. Y yo creo que por eso el Señor nos ha enseñado de que debemos poner nuestro fundamento. Y en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, que es un solo capítulo, dice, el que no traiga esta doctrina, la doctrina de Cristo, no le digas bienvenido, dice. Y esto es muy radical, ¿no? Es algo muy tajante, porque el que le dice bienvenido, dice, participa de sus malas obras. Entonces a veces uno no conoce estas cosas y estás recibiendo a cualquier persona, a los testigos de Jehová, cualquiera, en su casa, en eso, y está queriendo compartir, cuando la Biblia nos prohíbe que los que no traigan la doctrina de Cristo, no le digamos bienvenido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como hijos de Dios y sobre todo si nos estamos profesionalizando en esto del pastorado, del liderazgo pastoral, tenemos que conocer exactamente cuál es nuestro fundamento. Y luego viene todo lo demás, viene la teología sistemática, viene los estudios, bueno, la doctrina, porque muchos hablan también de la sana doctrina, que estos no están predicando la sana doctrina, aquellos no están predicando, y ni siquiera saben qué es sana doctrina, ni siquiera conocen la doctrina de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden hablar? Entonces, eso es lo que yo no entiendo muchas veces. Y otra cosa también importante que he aprendido es que cada etapa de la vida el Señor ha levantado varones, siervos de Dios, que han dado luz a su palabra. Por eso es que Martín Lutero un poco, él decía que solamente es la escritura y nada más, y ahí podemos tener la misma interpretación. Entonces, ¿para qué existen apóstoles, maestros, pastores, evangelistas? ¿Para qué? Si todos podríamos entender. Y eso no es tan correcto. Dios ha puesto autoridades en la iglesia. Dios ha puesto pastores, ministros, ha puesto evangelistas, ha puesto apóstoles, ha puesto profetas. Entonces, que ellos nos dan revelación. Y en el transcurso de la vida, desde Martín Lutero hasta este tiempo, Dios ha levantado siervos terribles de la palabra de Dios que uno ha ido aprendiendo. Obviamente en su tiempo, en su contexto, lo han puesto de una manera, ¿no? Y a veces se han enraizado en eso. Y no por eso podemos juzgarles a ellos, ¿no? John Wesley, por ejemplo, un gran siervo de Dios, pero él ha puesto a los metodistas. Y ahora no podemos nosotros decir, bueno, ese era un profeta y un mal profeta, esto. No, Dios lo ha levantado y ha levantado una iglesia. De la misma manera ha ido transcurriendo durante los años y los años. Y a veces, bueno, he escuchado a usted también decir que, bueno, Julio César Ruibal, bueno, no pasa nada con él, o sea, lo respetamos, ha venido, pero ha venido y porque Dios lo ha enviado. Dios ha permitido que él venga y predique la palabra de Dios aquí en Bolivia. Yo sé que había antes cristianos, había la luterana, había la iglesia metodista, la iglesia bautista, y respeto, claro que había, pero no ha habido ese movimiento que él ha causado, y gracias a eso hay muchas iglesias que se han levantado, y hasta ahora son las iglesias más grandes aquí en Bolivia. No solamente aquí en La Paz, están en Oruro, en Cochabamba, gracias a ese movimiento que Dios ha permitido que se levante. Entonces nosotros como cristianos tenemos que reconocer todos esos movimientos que Dios hace. Y cómo no, deberíamos estudiarlos más bien, porque diciendo, bueno, no es de mi incumbencia, no es de mi fe, nada, los dejamos ahí y deberíamos estudiar a los hermanos bautistas cuando han traído la Biblia en burros aquí a Bolivia, cómo han venido a evangelizar, cómo han sufrido, cómo han muerto. Todo eso deberíamos estudiar. ¿Por qué? Porque es importante conocer toda la historia. El que no estudia la historia y sobre todo de nuestra fe, es una persona que nunca va a tener visión. En cambio, si estudiamos todo esto, vamos a tener más visión y no vamos a desechar, porque a veces yo mismo les escucho aquí a los hermanos pastores diciendo, no, esto desechamos, este es un profeta malo, aquello, no. Nunca deberíamos hacer eso, no podemos juzgar nosotros a nadie, nunca deberíamos hacerlo eso, más bien deberíamos aprender
de esas personas. ¿Qué han hecho? ¿Qué han causado en el mundo entero, en Bolivia? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Por qué hay iglesias? ¿Por qué esto se ha desarrollado así? ¿Por qué ha avanzado? Eso yo creo que es muy importante y con el mayor respeto, amor a todos. Bueno, yo les hablo de mi corazón. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muy buenos los aportes de esta noche. Realmente estamos edificándonos de muy buena forma. Adelante, por favor, Jessy. Creo que tenemos tiempo. Una persona más. Licenciada, si me permite. Y Daniel Cormes, claro. ¿Cuál es tu comentario del día de hoy? Bueno, quería comentar algo con lo que mencionó nuestro hermano que lo ha dicho hace ratos, con mucho respeto también al hermano. Cuando dijo que lo que planteó la reforma, que no se podría uno construir sobre eso. Bueno, quería hablar un poco de eso. ¿Qué es la reforma en sí? La reforma es volver a la Biblia. Y cuando uno vuelve a la Biblia, se encuentra con una doctrina muy importante, solo Cristo. Y el fundamento, como lo han dicho los apóstoles, es Cristo, es la obra de Cristo, es la salvación de Dios. Y si yo comento así frente a personas y digo, esto es solamente una doctrina, esto es una posición que no es necesario, que puede ser aceptable o rechazado, puede ser rechazado, creo que ahí me estoy metiendo con algo muy fundamental. Creo que la reforma es reforma porque hemos vuelto a la Biblia y es solo Cristo y eso no lo podemos discutir. Y miren, para hablar, para afirmar esto, para que Lutero diga esto, ha sucedido muchas cosas en la historia. Y principalmente tenemos el Concilio de Nicea, donde hombres salvos lo han declarado y ha permitido que no se desvíen otros. Porque muchos han planteado, Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es hombre, que Jesucristo se ha ocupado de un cuerpo, ha anulado a la persona, el alma de esa persona y él se ha ocupado. O sea, tantas cosas han sucedido, tantas batallas por la doctrina correcta, hasta el concilio de Calcedonia, y de ahí hombres se han agarrado de esas afirmaciones. O sea, decir así que cualquier doctrina, que cualquier esto es aceptable, el esfuerzo de cualquier... No, pienso, si conocemos la historia, hay una línea de verdaderos hijos, de verdaderos salvos, que nos han planteado cómo debe ser nuestra fe, en qué debemos creer. Y si en un momento yo digo, no la Biblia, solo la Escritura, pero esto me parece una posición de una persona más. Y si yo digo eso, entonces, ¿qué más puede ser aparte de la Biblia? Hay una iglesia que dice que la palabra del Papa es superior a la Biblia. Encontramos una iglesia donde dice que la Biblia no está traducida correctamente y nosotros tenemos ahora una Biblia traducida correctamente. Ya eso es pasarse por la Biblia. Decimos que las profecías de una Elena White es mejor que las profecías de las Escrituras. O sea, creo que lo que hemos aprendido, solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, o sea, es esencial. O sea, no estamos hablando de una posición doctrinal o de un hombre, sino es esencial para nuestra fe. Yo creo que si yo voy a seguir, voy a aprender de alguien, de acuerdo a las escrituras tengo que ver si es salvo o no. Porque en la iglesia, como lo ha dicho Jesús, van a estar metidos muchos religiosos y muchos religiosos van a arrastrar personas. Cuando Jesús ha hecho los milagros, ¿cuánta gente le ha seguido? Pero cuando él habló de sí mismo, que él es la verdadera carne, la verdadera comida, su sangre, la verdadera bebida, todos se fueron y solo se quedó con los discípulos, ¿no? Entonces, arrastrar gente no es para mí un motivo de decir esto es verdadero. Tenemos primera Juan donde dice cómo es un salvo, cómo es un verdadero cristiano, cómo es un auténtico cristiano. Y si yo rechazo la Biblia y digo, alguien más me está revelando esto, y es una fe mística, o sea, y mi fe no tiene sustento en la verdad. Entonces, lo digo, ¿no? Esto solamente creo y lo quería expresar, que debemos tener cuidado con nuestras afirmaciones.
y hay que entender lo que realmente se estaba haciendo en la reforma que estaba planteando. Nada más, gracias licenciada, gracias arquitecto. Muchísimas gracias. Bueno, se pone muy interesante el tema. Yo creo que vamos a continuar hasta el día lunes, ¿no es cierto? Y pediríamos a la licenciada que pueda, por favor, solicitar a un pastor que pueda orar y que ore también por Bolivia. Adelante, licenciada. También, estimado arquitecto, pedimos al pastor Carlos Sucapuca que pueda realizar la oración el día de hoy. Sí, buenas noches, arquitecto, buenas noches, licenciada, a todos los amados pastores también, que Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar porque ya quedan solamente un día más para que podamos participar todos en las elecciones. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, y también por quien podamos en este tiempo elegir a nuestros mandatarios. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por este momento, por toda la enseñanza, por todos los hermanos, por todos los amados pastores también. Queremos pedir en este momento por nuestra amada patria Bolivia. Pedimos, Señor, que bendigas a toda la ciudadanía, a todos los departamentos, que nos des sabiduría también para poder elegir, nos des tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo, para que nos guíe en este tiempo. Señor, bendice nuestra amada patria Bolivia, bendice todos los departamentos, guíanos, Señor, dirígenos y bendice también a todos los que nos enseñan, nos capacitan y nos dirigen en este tiempo. Señor, queremos vivir quieta y reposadamente, queremos vivir con tus bendiciones. Señor, todos los pastores estamos predicando en este tiempo y creemos también que ese mensaje, esa prédica está llegando a todas las personas y que tú, Señor, vas a obrar, vas a hacer algo muy grande en nuestra amada patria Bolivia. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, te honramos y vamos a seguir llevando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, bendice a todos mis amados pastores, al arquitecto, al ingeniero, a la licenciada, a todos los que dirigen la universidad. Bendícelos, Dios mío, en este día. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío. Amén. Amén, amén. Muchas bendiciones a distinguidos pastores universitarios. Realmente es un honor poder seguir trabajando en la capacitación y recomendarles que por favor vayan, cumplan con los trabajos que se han encomendado